Venia, presidente. Saludo con respeto al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, a los subsecretarios de Educación y al gran equipo de trabajo. La educación es un derecho humano fundamental que se encuentra contemplado en los tratados internacionales de los que México forma parte y en la Constitución política de nuestro país y nuestro Estado. De acuerdo a la UNESCO, la educación como derecho permite impulsar el desarrollo sustentable, garantizar la paz duradera y erradicar la pobreza, circunstancias que resultan fundamentales para el Estado de Guerrero y que pese a los esfuerzos del gobierno federal encabezados por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en el Estado por nuestra ciudadana, la gobernadora maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, de manera lamentable, seguimos estando en los últimos lugares de desarrollo del país y en los primeros de pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, el rezago educativo es uno de los indicadores fundamentales en el concepto multidimensional de la pobreza que maneja el Coneval y donde para combatirlo se requiere, entre otras cosas, fortalecer la educación inicial y la educación básica obligatoria, y se necesitan estrategias para que las niñas, niños y adolescentes accedan a una educación de calidad, especialmente quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, sino es un derecho, es indudable que atender la problemática educativa en nuestro Estado resulta un gran reto, pero cuando existe la voluntad, capacidad, vocación de servicio y sobre todo la disponibilidad para afrontar con respeto a todos los actores que influyen y participan de manera efectiva en la educación, es posible atender y resolver de manera gradual la problemática existente. En ese sentido y en relación a las nuevas tecnologías aplicables en materia educativa, en su informe señala respecto al tema de educación a distancia. Se autorizó la renovación tecnológica de los equipos de la red EduSat, que comprende de una antena y hasta 3 receptores digitales por plantel. Preguntarle, señor secretario, ¿cuál es el mecanismo de acceso para que una escuela sea beneficiada y a qué regiones del Estado se dio prioridad para la entrega de ese equipamiento? Respecto al programa Internet para Todos, en su informe menciona efectivamente que se instalaron 34 antenas ubicadas en escuelas de municipios con localidades que enfrentan dificultades de conectividad. Me gustaría saber cuáles son los municipios beneficiados con dicho programa y si de las 34 antenas corresponden a la meta fijada en ese programa o qué porcentaje de avance representa del total que se tiene contemplado. Por último, comentarle, secretario, que en mi calidad de diputada y derivado del trabajo de territorio que realizo, he tenido la oportunidad y contar con la confianza de escuchar a muchas hermanas mujeres docentes que son víctimas de acoso y hostigamiento laboral y sexual por parte de directivos en contra de maestras en comunidades rurales que lamentablemente en la mayoría de los casos no son denunciados por temor a represalias y en su contra, y en ese sentido preguntarle, ¿existen estrategias para prevenir, sancionar y erradicar ese tipo de prácticas en contra de las maestras? ¿Cuáles son las sanciones para directivos, jefes de departamentos y demás personal que valiéndose de su posición jerárquica hostigan a su personal? ¿Existe algún mecanismo de protección para las mujeres que denuncian este tipo de situaciones? Y por último, actualmente la Contraloría de esa dependencia tiene conocimiento de denuncias por acoso y hostigamiento laboral y o sexual en algún plantel escolar. ¿Es cuánto? Gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Leticia Mozo. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 20 minutos.
Gracias, Leticia Mozo Hernández. En cuanto a su pregunta que se refiere a este último tema, que es muy sensible, quiero informarle que hay un programa nacional que se impulsó por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que se llama Cero Acoso Sexual. Y este programa nacional tiene, por supuesto, varias estrategias. No solamente para educación media superior, sino en todo el sistema educativo. Aquí en Guerrero, nuestra gobernadora, desde un principio, estableció una agenda como política pública de gobierno de protección de los derechos de las mujeres en general y en particular pues en contra de la violencia, del acoso sexual, lo cual nosotros trasladamos al sector educativo. Tenemos en la Secretaría un área que es de igualdad de género, a través de la cual hemos desplegado una serie de actividades como son reuniones de trabajo, conferencias, una multitud de eventos, de tal manera que primero generar un ambiente de concientización de todos los servidores públicos a efecto de inhibir el acoso sexual. Nosotros mismos en cada evento que tenemos, que son muchos al día, hemos insistido mucho en este tema de poder llamar a la conciencia de los trabajadores, sobre todo, para evitar el acoso sexual. Y por supuesto, las distintas dependencias de la Secretaría están obligados a denunciar cualquier acto de… Hemos tenido campañas incluso nosotros para llamar a presentar denuncias donde ocurra el acoso sexual. Y también pues se han tomado decisiones, se han tenido que separar a docentes de sus actividades que han sido denunciados por acoso sexual. Recientemente, precisamente, yo tuve una reunión con una comunidad aquí a un lado de Tixla, platiqué con las madres de familia indígenas, quienes me dijeron que sus hijas habían sido acosadas sexualmente por un maestro. ¿Qué es lo que hicimos? Estando ahí presente el jurídico, que está aquí presente, fuimos allá a la comunidad, fuimos a la escuela, ahí se tomaron las declaraciones, ahí se integró un expediente y así como ahí lo estamos haciendo en todos lados. Entonces, sí tenemos una estrategia con acciones claras, contundentes, porque no vamos a permitir nosotros actos de acoso sexual a ser cómplices. Y así ha ocurrido en todos los casos que hemos tenido conocimiento. Cuando su servidor ha recibido alguna denuncia, yo mismo he hablado con las madres de familia, me he comunicado de inmediato para hacerles sentir la presencia, el interés de un servidor público, del secretario de Educación, que está con ellos, que los respalda, ¿sí?, que no están solos. Entonces, esta ha sido una política que hemos estado siguiendo y siempre hemos sido muy cuidadosos de poder atender cualquier denuncia que nosotros recibimos de acoso sexual en el sector educativo. También la Contraloría de la Secretaría de Educación Guerrero, pues cada vez que de acuerdo a su competencia le corresponde, pues inicia de inmediato procedimientos a efecto de sancionar a quienes sean responsables de estos hechos. Entonces, hay una instrucción muy clara de parte de nuestra gobernadora, de parte del secretario, para poder sancionar
cualquier acto de acoso sexual. Bueno, en cuanto al tema de la red EduSat, efectivamente hay este programa, se firmó un acuerdo en una reunión nacional de CONAEDU en la ciudad de Puebla. Hay este apoyo que se está dando por parte del gobierno federal. Desafortunadamente hasta el momento estamos en un proceso, en el caso de Guerrero, porque nosotros no estábamos preparados financieramente para poder pagar el equipamiento que corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero. Entonces, ya por parte del gobierno federal sí está el apoyo, pero de acuerdo con la información que me proporcionan, pues sí se requiere una cantidad considerable de 12 millones de pesos para poder comprar los equipos que le corresponden a la Secretaría. Nosotros vamos a cumplir con este convenio, pero lo haremos de manera progresiva, en la medida que vayamos disponiendo de recursos económicos para poder atender este compromiso que se hizo en una reunión nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas llevado a cabo en Puebla. Y bueno, como aquí se informó, pues efectivamente este tema del Internet para todos, pues este es un asunto más de orden, por supuesto, social, pero también técnico. Es decir, aquí, como se informa en el texto, se seleccionaron regiones, municipios en donde resulta más difícil el acceso a la conectividad. Entonces se seleccionaron pues con base, diríamos, en las necesidades que se tienen con parte de los técnicos, y diríamos, es el inicio de un programa que se está haciendo con la CFE. Y claro, es un programa que va a continuar, y por nuestro interés es poder cubrir, así como en otras entidades de la República, como la Ciudad de México, que tienen ya el 100% de Internet en sus escuelas, pues nosotros también aspiramos a eso, pero para eso se requiere también recursos, ¿no? Esta es la información que yo le podría dar, diputada, sobre los 3 temas que usted planteó aquí en sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Mozo Hernández por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias, secretario, por tu puntual respuesta, sobre todo para poder alientar y fortalecer a las maestras docentes que desafortunadamente pasan por este tipo de acontecimientos, que sepan que cuentan con un secretario, amigo, aliado, que las respaldará y que las acompañará con una área. Por supuesto, esta representación parlamentaria dentro de las facultades que se nos tiene, estaremos apoyándote para fortalecer la educación y con mucho respeto encargarte a nuestra región de la montaña. Conoces las condiciones, por justicia, la región de la montaña merece un poquito más de atención, sobre todo en su infraestructura y, por supuesto, la oportunidad de acceder a tener la oportunidad de una educación con tecnología. Muchísimas gracias, es cuanto por la atención.